¿Cuántos de los presentes creen que son ovejas de Cristo? Algunos no levantaron la mano ni dijeron amén. Se me hace que son cabras. Y otros tienen ojos de chupacabras. La verdad es que la figura de la oveja, Dios la usa para hacer una comparación con los nacidos de nuevo. Dios usa a las ovejas para compararlas con el pueblo de Dios. Y en la Biblia tenemos tantos versículos que nos hablan cómo debería ser la actitud de un hijo de Dios hacia las circunstancias de la vida, hacia nuestro pastor, que es Jesucristo, el príncipe de los pastores, y cómo nosotros deberíamos tener ciertas características que hablan que verdaderamente usted y yo somos ovejitas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el Salmo 78-72 nos habla del rey David. Y el rey David, dice la palabra de Dios que él era de oficio pastor. Él fue llamado de detrás de las ovejas para que fuera pastor después de la nación de Israel. Aunque la Biblia le llama el rey, el dulce cantor, pero otro de los títulos es que David era un buen pastor. Y cuando él veía al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que tenía un corazón de pastor, que los cuidaba, los pastoreaba, los apacentaba con ese corazón de pastor. Pero cuando veía a Dios como su padre, él lo veía como su pastor y él se veía como una oveja. Y en este salmo, me encanta este salmo porque nos habla cómo David apacentaba a la nación de Israel como ovejas, y Dios así nos ve. Dice la palabra en el Salmo 78-72, hablando de David como pastor y la nación de Israel como ovejitas, dice la palabra: y los apacentó. O sea, les daba de comer. Apacentar es un cuidado de alimentación de parte del pastor a las ovejas, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. O sea, David era un hombre que tenía un corazón que amaba a las ovejas, así como Dios te ama a ti, porque Él es el pastor de los pastores. Dice que los pastoreó, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahora, este versículo, hay una comparación preciosa, como el pueblo de Dios son las ovejas, y Dios ha puesto sobre las ovejas a líderes espirituales que los llama pastores. Pero realmente los pastores es un cuadro nada más del príncipe de los pastores, que es el amo y señor absoluto de las ovejas. Y dice la palabra que los apacentó conforme a la integridad de su corazón. La palabra integridad, o la frase integridad de su corazón, significa que David tenía un corazón de pastor, y ese corazón le llevaba a ser un pastor con integridad, a ser un pastor altamente responsable en el cuidado, en la alimentación y en la protección de las ovejas. O sea que David realmente se desvivía por las ovejas. Y cuando en un momento dado él tenía que salir a hacer algún encargo de su padre, tan responsable era David de las ovejitas, que no las dejaba ahí encerradas en el aprisco, no las dejaba ahí abandonadas en el cerro, sino dice la palabra que David buscaba un guarda conforme al corazón de él también, para que en la ausencia de este pastorcito, el guarda protegiera, cuidara y apacentara las ovejas.
Por eso dice la palabra de Dios que los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Pero también dice la palabra que los pastoreó con la pericia de sus manos. Una cosa nos habla de su corazón de pastor, pero la otra nos habla de la pericia de sus manos. La palabra pericia significa la habilidad para resolver con acierto, con facilidad y con rapidez las diferentes problemáticas difíciles que puede presentar una oveja. Entonces, la pericia de sus manos, él tenía una pericia que le llevaba a ser capaz, apto para poder resolver cualquier conflicto que tuviera alguna oveja. Y la palabra de Dios nos señala claramente que cuando una oveja era secuestrada por un león, por un oso, dice la palabra que David era tan habilidoso y tan valiente que inmediatamente iba atrás, fuese oso o fuese león, para rescatar a esas ovejas. Así es que realmente esta porción de la palabra de Dios nos habla, o sea, literalmente David tenía un rebaño. David literalmente era un pastor. Cuidaba, pastoreaba, apacentaba a las ovejas. Pero el cuadro es espiritual, porque nos está aquí hablando del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Dios nos ve a nosotros como sus ovejas, nos ve como sus corderitos. Cuando hablamos de cordero, estamos hablando de una ovejita tiernita. Estamos hablando de un corderito de 1 mes, 2 meses, 3 meses, quizás 4 meses. Y ya obviamente va creciendo, se va transformando en una oveja. Y la pregunta que viene aquí son 2. Una, ¿soy oveja del Señor? ¿Tú te sientes, crees que tú eres una oveja genuina de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús? ¿Te sientes como oveja? ¿Reaccionas como una oveja? ¿Tienes las actitudes de una oveja? ¿O por qué Dios nos compara con las ovejas? ¿Por qué no buscó otro animalito? Precisamente Dios te ve como una ovejita. Y hay varias razones por las cuales el Señor nos ve como una oveja. Y yo quisiera que contestaras a ti mismo la pregunta: ¿soy oveja de mi Señor Jesús? ¿Verdaderamente Jesús es mi pastor? Como David pudo decir en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Lo dijo con mucha seguridad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él creía, tenía la convicción de que aunque era rey, era una oveja. Aunque era un hombre valiente, él tenía la convicción de que él era una ovejita por dentro. Tenía un espíritu de oveja, tenía una actitud de oveja, tenía un comportamiento de oveja. Y decía, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos podríamos decir en esta mañana, Jehová es mi pastor? ¿Cuántos podríamos decir, Jesucristo, el príncipe de los pastores, Él es mi gran pastor? Qué lindo. Pero posiblemente algunos estén con signos de interrogación, porque no actúan como ovejas, no tienen las actitudes de una oveja, y quizás haya algunas interrogantes. Bueno, en esta mañana vamos a responder a eso. Número 1, ¿por qué Dios nos compara con las ovejas? En primer lugar, Dios nos compara con ovejitas porque todas las ovejitas tienen un dueño. No, mira, no hay ninguna oveja que no tenga dueño. O sea, si tú ves una oveja en el monte, aunque esté perdida, pero esa oveja tiene ¿qué? Tiene dueño. O sea, no hay ovejas que digan, ay, esta ovejita no es de nadie. No. Dios nos compara con ovejas porque
cada oveja tiene un dueño y tiene un propietario. Tú tienes un dueño, tú tienes un propietario. Pagó un precio muy alto por ti, le perteneces, te compró a precio de sangre. ¿Quién es tu dueño? Jesucristo. ¿Cuánto podríamos decir Jesucristo es mi dueño y yo soy su oveja? A ver, levanta tu voz y dile: Jesucristo es mi dueño y yo soy su oveja. Pagó un precio muy alto para comprarme. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 14. Mire por qué estamos comenzando acá. En Juan 10, 14, mire lo que dice Cristo: yo soy el buen pastor. Claro, nadie como Él. Él es el pastor perfecto. Él es el príncipe de los pastores. Dice: yo soy el buen pastor y conozco ¿a quién? No dice conozco a las ovejas. No, dice conozco ¿a qué? Mis ovejas. O sea, hey, usted le pertenece a Él. Usted es propiedad del reino de Dios. Usted es parte del rebaño sagrado y no son las chivas del Guadalajara. Usted es parte del rebaño sagrado de Jesús. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, sentido de pertenencia, sentido de propiedad. Son mías. Y las mías, y otra vez repite la misma palabra, dice: y las mías ¿me qué? Me conocen. Wow, esto es una verdad que debe de penetrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu y hasta los huesos. ¿Por qué? Principalmente para una iglesia donde se ha levantado un liderazgo precioso, un liderazgo muy fuerte. A nuestro liderazgo le llamamos pilares, porque todos los pilares, lo que es una columna o un pilar, carga, edifica y unifica. Y a todo nuestro liderazgo le llamamos pilares, porque todos cargamos, todos unificamos y todos edificamos. Pero donde se levanta un liderazgo tan fuerte, hay un peligro. Y uno de los peligros es que a veces el liderazgo es tan fuerte que se creen dueños de las ovejas. Y esto es algo que tenemos que dejar muy claro. Aunque seas un tremendo líder, aunque seas un tremendo apóstol, un tremendo pastor, un buen asesor, un excelentísimo coordinador, o un increíble mentor, o un líder tremendísimo de casa de vida, las ovejas no te pertenecen. Las ovejas tienen un solo dueño. ¿Y ese dueño quién es? Grítala fuerte. ¿Ese dueño quién es? Jesucristo es nuestro dueño. Él pagó el precio más alto. Él te compró a precio de sangre. Uno de los errores más grandes que se comete en las iglesias, y esto obviamente es a través del liderazgo, que los líderes cristianos se creen dueños, se creen amos de las ovejas de nuestro Señor, cuando nosotros solamente somos los pastorcitos que el Señor nos ha contratado para servirle a Él y cuidar a las ovejas del príncipe de los pastores. Y Él nos dice que un día esos pastorcitos vamos a dar cuenta al dueño, al amo y al señor de las ovejas. Las ovejas no le pertenecen a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún profeta, a ningún mentor, a nadie. Por más bueno que sea, por más brillante que sea, por más elocuente que sea. Ay, es que yo las gané para Cristo. Sí, Dios te usó como un canal. Y eso es una gran bendición, que Dios te usó para alcanzar a cierta ovejita que andaba perdida. Pero tú no eres el dueño.
Es que yo la estoy discipulando, pastor. Sí, tú la estás alimentando, pero tú no eres el dueño. Estás bajo una autoridad muy grande. El dueño se llama Jesucristo. Él es el dueño de esas ovejas. Él es el dueño de esas almas. Son de Él y son para Él. Todos los que somos líderes simplemente somos siervos del príncipe de los pastores. Y esto es muy importante entender. ¿Por qué Dios nos compara con ovejas? Si nosotros no entendemos el principio de que toda oveja tiene un dueño. ¿Cuántos? No son dos dueños, no son tres dueños, es un solo dueño. Es un solo dueño. El Señor nos las ha encargado. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo su carta, dice: apacentad la grey de Dios. Y el apóstol Pedro es muy claro cuando habla todo el liderazgo espiritual. Si eres mentor, si eres supervisor, asesor o líder de casa de vida, el apóstol Pedro dice: cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque no somos los dueños. Hay un dueño, hay un solo dueño. Y cuando nosotros no entendemos el principio de que nuestro Señor nos compara con ovejas para dejarnos bien claro que Él es el único dueño, mientras los líderes espirituales no entendamos esta gran verdad, seguirá habiendo divisiones en las iglesias, divisiones en una red, divisiones en una célula. Muchas iglesias quedan desmembradas. ¿Sabía usted que cuando los que dañan más la iglesia no son las ovejas? Sí, a veces la oveja se pone roñosa, sarnosa. A veces la oveja se enferma, es cierto. Y las ovejas son tan tontas que a veces van en dirección a la misma boca del lobo. Es cierto eso. Pero el mayor daño a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, no lo hacen las ovejas, lo hacen los líderes. ¿Y saben por qué? Porque no entendemos que las ovejas tienen un solo dueño, no tienen dos. El Señor no comparte eso con nosotros. Y muchas veces el liderazgo se cree tan bueno que dice: es que es mi red. Aguas. Es que son mis líderes. Es que son mis ovejas. Es que son mis discípulos. ¿Sabe una cosa? Yo me siento tan mal. Me siento tan mal cuando alguien dice: pastor, ¿cómo va tu iglesia? Y yo le digo: no, párale. No es mi iglesia. Es la iglesia de mi Señor. Él es el dueño. Yo solamente soy un siervo de Él. Y es un término que muchas veces yo he tenido que corregir a algunos consiervos. Oye, pero qué bonita está tu iglesia, qué grande está. No, por favor, no me digas eso. Me metes en un problema muy grande cuando tú dices: oye, qué bien va tu iglesia, qué bonita está tu iglesia. No es mía, es del príncipe de los pastores. Cristo es la cabeza. Nosotros nada más somos siervos de Él. Y realmente cuando nosotros no comprendemos que las ovejas tienen un solo dueño, la iglesia va a sufrir, la iglesia se va a desmembrar. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 2, me encanta cuando el apóstol Pablo habla de esto, y lo habla con tal claridad que debería darnos temor a todos los que somos siervos del Señor. Filipenses capítulo 3 verso 2 dice: guardaos ¿de quién? Y mire qué calificativo le da la palabra a aquellos
siervos, obreros, que no entendemos este principio. Guardaos de los perros, guardaos de los malos, ¿qué? Obreros, de los mutiladores, ¿de qué? Los mutiladores del cuerpo de Cristo. Por ahí se levantó un líder que se la creyó y dice: no, pues ya tengo mi célula, yo puedo abrir mi propia iglesia. Y saben que han hecho muchos líderes, y hablo de líderes cristianos, y no hablo de esta congregación. Esto ha pasado en muchas iglesias. Se les cedió la confianza, Cristo nos cedió la confianza de poder pastorear una célula, una casa de vida, una red, una zona. Y muchas veces nos creemos dueños del rebaño, que decimos: bueno, ya puedo abrir mi propia iglesia y la saco del cuerpo de Cristo. Esto es lo que significa: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aguas cuando hay un líder que te dice: oye, ya no estamos contentos aquí, ¿qué tal si nos vamos y abrimos? Y ya hasta tienen el nombre de la congregación. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque ellos se creen dueños de ese rebaño. A mí me da mucho gusto cuando el liderazgo hace cambios, y que el liderazgo dice: ¿sabes qué, mis amados hermanos? Te voy a pasar de esta célula, te voy a pasar a otra. O te voy a cambiar esta casa de vida, ahora te voy a poner a otro líder y tú vas a abrir brecha en otro lugar. No, me encanta que se haga eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos damos cuenta del corazón. Si eres un mal obrero o si eres un buen obrero. Cuando alguien tiene un corazón de siervo y tu líder te cambia, tú dices: no hay problema. Aunque gané a los hermanos, los discipulé, qué gran bendición. Ahora me voy a vivir otra experiencia, porque yo soy obrero, soy siervo. Así es que este punto de verdad es muy crucial para que nosotros como iglesia tengamos la madurez, y que usted como ovejita, cuando escuche a un líder: oye, ya me voy, no te vas conmigo, te reprendo, Satanás. No sé si me estoy explicando. Dígale: te reprendo, Satanás. Oye, pero ¿por qué me tratas así? Si tan solo te estoy invitando a abrir una nueva iglesia. No, esas iglesias no se abren así. Si tú verdaderamente quieres abrir una iglesia, nuestros pastores te tienen que imponer manos y te tienen que enviar bendecido delante de todo el liderazgo y delante de toda la congregación. Y si tú no te está enviando nuestros pastores, no, las cosas no están bien contigo. Arregla tu corazón con Dios. Arregla tu corazón con Dios. Porque muchos piensan que la forma, pues, de irse es: ay, es que yo ya lo sentí en mi corazón, que ya no debo de estar aquí, se me terminó mi tiempo. ¿Quién te dijo eso? ¿A poco los hijos así hacen en la casa? ¿Sabes qué, papá? Me gustó ya la casa del vecino, ya me voy ahí, ya siento que mi tiempo se me terminó aquí, como padre, como madre. Eso no se hace. Tú eres hijo de esa familia para siempre, si es que eres un hijo genuino. Igualmente aquí, nosotros tenemos que, amados hermanos, entenderlo. Las ovejas son de nuestro Dios y son sagradas. Amén. Bueno, dele un aplauso al Señor y dígale: sí, pastor, amén. En segundo lugar, Dios nos compara con ovejas, porque la oveja es el único animal que no tiene con qué defenderse. Las ovejas son animales indefensos. Y esto es algo hermoso, porque es hasta cuando tú entiendas que eres una oveja, vas a dejar de gruñir, vas a dejar de sacar las garras de gatúbela o de gato. O sea, una oveja no tiene garras.
Una oveja, amado hermano, no tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene uñas, porque si las tiene ya no es oveja, ya no es oveja. Dios nos compara con ovejas porque las ovejas son animales indefensos. Son indefensos. Isaías 53:7. No habría comparación más clara, más nítida que esta. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes cuál es la prueba más linda de una oveja? Cuando tú la maltratas y esa oveja es capaz de quedarse callada. Cuando tú criticas a una oveja, y te digo una cosa, espéralo. Va a haber gente que va a hablar mal de ti, hay gente que te va a juzgar, hay gente que te va a criticar, hay gente que te va a dar duro por atrás. Pero no lo tomes a mal. Nunca lo tomes a mal. Simplemente Dios te está dando la oportunidad para que tú reacciones como ¿qué? Como una oveja. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor siendo el Rey, el Señor del universo? ¿Sabes cómo reaccionó? Como una oveja. Como una ovejita. ¿Tenía todo el poder? Sí. ¿Tenía toda la autoridad? Sí. ¿Era soberano? Sí. Pero él tomó la decisión de venir como oveja a esta tierra para poder dar su vida en rescate por muchos. Y dice, enmudeció. Y el apóstol Pedro dice que cuando le maldecían, en primera de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían a Cristo no respondía con maldición. Cuando padecía, dice la palabra de Dios, no amenazaba. Se quedaba calladito. Mira, todos los animales tienen una defensa de protección y también todos los animales tienen una defensa de ataque. El león tiene garras. Provoca a un león y nada más que te dé un zarpacito, nada más con una manita de gato que te dé. El león tiene garras. Provócalo y te va a sacar las garras. El perro tiene colmillos. Provócalo y te va a morder. ¿O no? El gato tiene uñas. Provócalo y también te va a arañar. El puercoespín tiene espinas. Acarícialo y verás lo que te pasa. La cabra tiene cuernos. Provócala y verás lo que te hace. Pero la oveja no tiene nada de esto. Así la diseñó Dios. Así la creó Dios. Es un animal indefenso. No tiene defensa de ataque, no tiene protección. Es totalmente vulnerable. No se defiende. No tiene habilidades de lucha o de combate. Es por esa razón que la oveja es y debe ser totalmente dependiente de su pastor. ¿Qué dijo el rey David? Jehová es mi pastor. Eso significa total dependencia. Eso significa que si alguien se mete contigo, tú no vas a responder. Tú no vas a sacar las uñas, en primera porque no las tienes, eres oveja. Tampoco vas a cuernear
¿Por qué no tienes cuernos? Eres oveja. Sino encomendar la causa al que juzga justamente. Eres oveja. Eres oveja. Es por esa razón que cuando alguien te provoca, Dios te da una gran oportunidad. Manifestar si eres oveja o si eres cabra. Y si tú en una provocación sacas esa maligna cabra que hay dentro de ti, te digo algo, ya la regaste. Ya la regaste. No eres oveja. Porque la oveja depende totalmente para su sobrevivencia. La oveja debe estar confiada plenamente en su pastor. Si el pastor no alimenta a la oveja, ¿qué le pasa? Se muere. Si el pastor no cuida a la oveja, se muere. Si no la defiende, se muere. Si no le corta la lana, se muere. La oveja debe de confiar 100% en su pastor. Por eso la palabra de Dios nos dice: no os venguéis vosotros, amados míos, no te vengues. Mía, dice tu buen pastor. El príncipe de los pastores dice: mía, mía, mía es la venganza, no es tuya, tú eres oveja. Yo sé que a veces te dan las ganas y piensas: ¿cómo me gustaría tener cuernos? ¿Cómo me encantaría tener garras? ¿Cómo me encantaría tener colmillos? Pero no. Si eres hijo de Dios, si eres un nacido de nuevo, recuerda que eres ovejita. Deja que tu pastor pelee por ti. Deja que el león de la tribu de Judá te defienda. Pastor, es que esto es injusto, no te preocupes. Es que es injusto, no te preocupes. Si tú eres ovejita, Dios pelea tu causa. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice: humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. Ay, es que me duele, humíllate. Es que es injusto, humíllate. Es que no se vale, humíllate. Como una oveja. Porque una oveja es mansa y humilde de corazón. Y dice Dios: yo te voy a exaltar, yo te voy a levantar cuando fuere tiempo. Y a mí se me hace que esa frase, cuando fuere tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de madurar como oveja, de tener un corazón de oveja, de tener una mentalidad de oveja, hasta cierto punto. Porque también es cierto que de oveja Dios nos quiere transformar en leones. Pero más que nada, la oveja tiene que ver con nuestra actitud, con el corazón. Aunque Jesucristo era el león de la tribu de Judá, Él siempre aquí en la tierra caminó con el corazón ¿de qué? De oveja. Pero cuando Él venga, ya no viene como oveja. Él viene como el león de la tribu de Judá. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento, mis amados hermanos. Y entonces, amados hermanos, es por esa razón que tú tienes que entender que cuando tienes problemas, estás pasando por momentos difíciles, críticos de la vida,
Lo único que Dios te dice: echa toda tu ansiedad sobre mí. Echa toda tu preocupación sobre mí. Échame todas tus cargas, porque yo soy el pastor, y el pastor tiene cuidado de las ovejas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dígalo en este momento, levante su mano y declare: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice que Él es el que nos defiende. La palabra de Dios dice que Él es el que nos venga. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos protege. Él es quien nos cuida. Es maravilloso eso, cuando tú te defiendes. Porque la verdad, la naturaleza carnal de nosotros es defendernos. Pero cuando tú te defiendes, tú le estás diciendo a nuestro Señor Jesús, al príncipe de los pastores: no necesito de tu defensa. No me sirve la provisión. Tu provisión no me satisface. No te necesito, soy autosuficiente. Y aunque usted no lo crea, la Biblia nos da un ejemplo de una iglesia llamada Laodicea que pensaba así. ¿Sabe qué pensaba? Mira, se creían tan autosuficientes ahí en la iglesia de la Odisea, que decía todo el liderazgo decía: ninguna necesidad tenemos de ti. Mire, aunque Dios lo bendiga mucho, aunque Dios le llene de fama, de poder, siempre tenga un corazón manso y humilde. Ese es el corazón de una oveja genuina. No importa qué alturas Dios te lleve, porque es cierto que Dios te va a exaltar. Algunos ya los está exaltando, y otros apenas viene su tiempo, viene su momento. Pero recuerda siempre: soy oveja. La gloria que tengo viene de mi Dios. El poder que tengo es de mi Padre. El éxito que Dios me está dando es de Él. Es de Él. Y hónralo y glorifícale como una oveja mansa y humilde. En tercer lugar, Dios nos compara con ovejas porque la oveja es un animal altamente productivo. Y es aquí donde realmente se pone entredicho si eres oveja de Jesús. Porque la verdad, esto es maravilloso. ¿Por qué Dios nos compara con las ovejas? Porque las ovejas son animales altamente ¿qué? Productivos. Producen lana. Dice: ay, pastores, así no tengo. No, pues si eres oveja de Jesús, debes producir mucha lana. Lo recibo, pastor. Algunos ya pusieron: lo recibo, pastor. O sea, debes producir lana en toda la extensión de la palabra. La oveja produce crías. Las ovejas son bien productivas. Mire, le está hablando a alguien que ya tuvo rebaño de ovejas. Y las ovejas son altamente productivas. Ahora tengo rebaño de cabras. Pastor, ¿y por qué cambió? Porque quiero conocer el comportamiento de las dos. Porque a veces también entre las ovejas se meten algunas cabras, y quiero saber cómo pastorear, cómo tratarlas. Y la verdad, uno aprende tanto de los animales. Tanto de los animales. Los animales es un mensaje que Dios nos habla, que Dios nos da. Y tenemos que entender: las ovejas son altamente productivas. Producen lana, producen crías, producen carne, producen cuero. O sea, todo lo de una oveja se aprovecha. Es más, ni las tripas se tiran. Usted dice: las tripas es lo más rico. Sí, salga de aquí y compre.
ese caldito rico de tripitas. Los tacos de tripa los ha probado, riquísimos. O sea, este animal es muy productivo. Mire lo que dice Juan 15:8. Juan 15:8 dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis ovejas. O sea, amados, ¿por qué dice esto la palabra? Porque somos ovejas. Dios te salvó para que seas altamente productivo como una oveja. Por eso dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, no poquito, no algo. No, mucho fruto. Y la marca distintiva de una oveja es que va a ser fructífera. Si tú eres una oveja que no está generando riquezas para el reino, almas, riqueza para la iglesia, riqueza para tu familia, riqueza para ti mismo, riqueza para la sociedad, ay, mi amado, pregúntate si eres oveja. La naturaleza de una oveja es producir más y más y más cada día durante los 365 días del año, toda la semana. La oveja desde que nace produce lana, y entre más le quitas la lana, más lana produce. Si la oveja no se le corta la lana, se muere. Se muere. Es literal. Vi la foto de una oveja que primero se perdió, pero como tenía mucha lana ya no podía caminar. Llovió y obviamente, imagínense, una oveja con tremenda lana mojada se quedó ahí tirada hasta que una persona la encontró. Tuvo que buscar ayuda para subirla a la camioneta, llevarla a su rancho, y lo primero que hicieron fue quitarle la lana, porque la misma lana la estaba matando. Ahora, la lana es altamente bendecida porque bendice a su dueño. O sea, la lana genera riqueza porque bendice a su dueño y bendice a aquellos que se visten con la lana. De hecho, los trajes de lana o ropa de lana no es barata, es cara. Entonces, la lana es un cuadro de la naturaleza de la oveja. Es un cuadro de los dones y talentos. Dios te ha dado dones y talentos para que generes riqueza, para que generes para el reino, para que generes para tu familia. Pero también la oveja es altamente productiva en crías. De 100 ovejas, una es estéril. De 100 ovejas, una podría salir estéril. O sea, de 100 ovejas, 99 son productivas, altamente productivas, y una estéril. Pero dentro del contexto cristiano, ¿sabe qué? Hay un fenómeno. De 100 cristianos, uno es productivo y 99 se van de raíz. O sea, algo está pasando. Yo he hablado con todos los asesores, mis amados asesores. Vamos a abrir casas de vida. ¿Sabe cuánto ha costado abrir casas de vida? Porque las ovejas no quieren producir crías. Ay, hermano, es que se me dificulta. No, entonces no eres oveja. Porque la naturaleza de una oveja es ser altamente productiva. Ahora, ¿qué pasa en el contexto físico de una oveja que es estéril? Hay una solución: mátenla, que produzca carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice un hermano, no, amén. O sea, mi amado hermano, yo te digo algo claro. ¿Sabes cuántas crías mínimo debe producir una oveja? 30. O sea, 30.
Jesucristo nos dice al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto te hablo lo mínimo que de crías que una oveja debería producir: 30. Al año mínimo 12. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, es muy triste, pero esto debe hacernos reflexionar, amados, porque hay cristianos que se van a morir y durante toda su vida de cristianos nunca fueron capaces de predicar a Cristo, de ganar un alma para Cristo, de consolidarla y de llevarla a la iglesia para que sea formada como discípulo de Cristo. Muchos se van a ir de esta vida sin haber generado siquiera un fruto. Los amenes se terminaron. De ahí la necesidad de que todo el liderazgo de IBB en mi casa entendamos el principio. Y por eso yo les he enseñado lo mínimo de una persona recién convertida. Lo mínimo que debe y puede hacer es compartir su testimonio para que gane un alma para Jesús. Eso es lo mínimo. Pero les digo algo: nos encanta decir, si soy ovejita del Señor, pero si tú no eres altamente productiva o productivo, queda entredicho que seas oveja de nuestro Señor. Bueno, y para que se les quite la tristeza, porque ya muchos se pusieron melancólicos. Número 4. Dios nos compara con ovejas porque las ovejas oyen la voz del pastor. Y fíjese, hermanos, que esto es algo muy bello. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 10:27. Miren lo que dice la palabra: mis ovejas. Otra vez, mis ovejas. Las que son ovejas del reino oyen la voz del pastor. Su oído está afinado a la voz de Cristo. Su oído espiritual está afinado a la voz del Espíritu Santo. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, porque cuando yo hablo, responden a mi voz. Cuando yo hablo, se alegran. Cuando yo hablo, vienen corriendo y me siguen. Mire, yo en el rebaño que tengo de cabras tengo un semental. Bueno, se llama Máximo. Está como de este tamaño. Pesa arriba de 100 kilos. Y a mí me da, mire amado, me quiebra el corazón cuando yo llego a supervisarlos. Sale Máximo, no es oveja, es un cabrón. Es el nombre real de ese animal. En macho es cabrón, en hembra es cabra. Y este cabrón, cuando llego, ¿sabe qué es lo que hace? Me sale a recibir y me comienza a llorar. Hasta que llego y lo acaricio, él deja de llorar. Y yo digo, si esto hace un cabrón, por su amo, ¿qué no hará una ovejita cuando Dios le habla? Cuando el Espíritu Santo le habla, cuando escucha la voz de su pastor. ¿Cómo deberíamos ponernos nosotros de alegres? Hay un cantito que dice: somos ovejitas muy alegres, algo así, ¿verdad? Porque lo más hermoso es que cuando tu pastor te habla,
Y estoy hablando de Jesús, estoy hablando del Espíritu Santo y de todos los medios que Dios usa para hablarte, para llamarte, para reconvenirte, para traerte con lazos de amor. ¿Has visto cómo brincan los corderitos cuando están contentos? Es un espectáculo precioso. Brincan los corderitos, saltan. Así deberíamos saltar todos cuando escuchamos la voz de Dios. Y te digo una cosa: muchos cristianos dicen: ay, pastores, que Dios no me habla. Eso es una mentira. Dios siempre te habla. El Espíritu Santo siempre te habla. Y la palabra de Dios lo dice. Lo dice, que Dios nos ha hablado muchas veces. Hebreos 1:1. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué Dios te habla? Porque eres oveja. Ahora, si eres oveja, lo mínimo que debe de hacer la oveja es responder a la voz del llamado de su pastor. Sí, amén. ¿Y cómo te debes de poner? Alegre, brincando. Mi pastor me está hablando, el Espíritu Santo me está hablando, el príncipe de los pastores me está hablando. Dios te habla muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Y de muchas? Hoy no les estoy hablando yo. Yo nada más soy el medio, soy el canal, soy el instrumento. Pero quien te está hablando es Dios. Y si eres ovejita y dices: ay, Señor, no te estoy obedeciendo, me pongo en las pilas y yo voy a ser altamente productiva. Digo, como ejemplo. Porque si tú dices: ay, qué bonita estuvo la palabra, pero sales y como dice la palabra, eres oidor pero no hacedor de la palabra, te digo una cosa: no eres oveja. Por un lado te entra y por el otro te sale, dice el refrán. No eres oveja. Porque las ovejas oyen. Y cuando dice la palabra que oyen, es porque disciernen la voz, entienden la palabra, la reciben con gozo, como dice la parábola del sembrador. La reciben con gozo y la ponen por práctica. Eso es lo que el concepto de que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Y luego Hebreos 1:1. ¿Cada cuánto te habla Dios? Muchas veces. Y luego de muchas maneras. Dios te habla hoy. Solamente yo soy el medio. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a través de nuestros asesores? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de los mentores? Dios te ha hablado a través de los líderes de casas de vida. Dios te ha hablado a través de nuestros pastores. Dios está hablando ahí. Te habla a través de la palabra. Te habla a través del Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Te habla a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el libro de Romanos. Cuando tú sales, por eso a mí me encanta ir a la montaña, porque cuando yo voy a la montaña, un árbol, una flor, un animalito que pasa, el río, las cascadas me hablan. Dios me está hablando. Me pongo tan sensible cuando estoy en contacto con la creación, cuando tengo la oportunidad de estar en un lugar donde no hay luz y puedo ver las estrellas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios me está hablando a través de su creación, a través de las circunstancias. Hay circunstancias buenas y hay circunstancias desagradables, pero no importa si es una circunstancia que te traiga alegría o una circunstancia que te traiga lágrimas. Dios te está hablando. Dios te habla muchas veces y de muchas maneras.
Dios te habla a través de los animales. ¿Sabías eso? Leamos la palabra de Dios. Cuando no queremos entender, hasta Dios es capaz de usar un burro, una burra, un gallo para hablarte. O simplemente ve a un niño. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de esos angelitos? De esos niños. Dios te ha hablado a través de esos niños. O sea, el problema no es que Dios no te hable. ¿Cuál es el problema principal de las ovejas de esta última generación? El problema es que no estamos, número uno, no estamos familiarizados con la voz de Dios. No estamos familiarizados. ¿Por qué? Hay dos razones nada más por las que no estamos familiarizados con la voz de Dios. Una, no eres oveja. Y la otra, posiblemente te desconectaste de tu pastor ya tanto tiempo que no alcanzas a discernir su voz. Pero Él te sigue llamando. Dios te sigue hablando. Y tenemos que nosotros nuevamente volver a la fuente de la voz de Dios. Dios te habla por medio de su palabra. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro cuando habla de la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te digo una cosa, has dejado la palabra. Te digo algo, has dejado la palabra. Vuelve a la fuente de la voz de Dios. Toma la palabra, comienza a leer la palabra en voz alta, subráyala, márcala, transcríbela, memorízala. Prende tu lámpara. En el Antiguo Testamento había un hombre que apagaba la lámpara, porque la lámpara significa la palabra. Ese hombre era Elí. Tenía la mala costumbre de apagar la lámpara, y por eso dice la Biblia que no había palabra de Dios. No podían escuchar la voz de Dios porque la lámpara estaba apagada. Familiarízate con la voz de Dios. Pero no solamente familiarízate con la voz de Dios, sensibilízate. Di la palabra, sensibilízate con la voz de Dios. Te digo algo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te animo, como oveja, necesitamos escuchar la voz de Dios a cada instante, a cada momento, porque no solamente hay de dos: o tú estás escuchando la voz de Dios, o tú estás escuchando la voz de Satanás y sus demonios. O sea, los oídos o se abren a un lado y se cierran para el otro, o se cierran para el otro y se abren para Dios. Sensibilízate. ¿Sabes cuándo nos sensibilizamos? Cuando tú te metes a la presencia, cuando tú te metes a ese tiempo de adoración, cuando tú te metes a ese tiempo de palabra. ¿Sabes una cosa? Lee la Biblia, ora, adórale, y después te voy a dar el secreto: cállate la boca. Porque a veces estamos tan acostumbrados a hablar tanto que no podemos escuchar la voz de aquel que nos está hablando. Y por eso dice la palabra de Dios: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Ya terminaste de orar, ya terminaste de leer la palabra, ya terminaste de cantar. Cállate un momento y dile: Espíritu Santo, ahora quiero escucharte. Y quédate en silencio. ¿Por qué creen que el salmista dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra? Hay un tiempo en que tú hablas, hay un tiempo en que tú le adoras, hay un tiempo en que tú clamas a Dios, pero después de eso cállate, porque le toca hablar a él.
Porque si tú estás hablando, vas a hablar tan fuerte. Dios es un caballero. Él espera que tú le digas: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y quédate en silencio. Si quieres tener ahí de fondo esa música de adoración preciosa, tenla. Yo creo que en la alabanza Dios fluye, porque Dios se mueve dentro de la alabanza de su pueblo. Pero tenla ahí de fondito. Pero dile: Señor, ahora te toca a ti hablarme. Por eso dice la palabra en Jeremías: si se hubieran metido en mi secreto. ¿Y sabes por qué dice el secreto? Porque no se hace ruido. No hagas ruido. Métete en el secreto y dile: papá, te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Y cállate. Y vas a escuchar la voz de tu pastor, del buen pastor. Y es algo lindo, algo maravilloso. Número uno, ¿cuántas ovejitas hay aquí? Número uno, familiarízate con la voz de Dios. Número dos, ¿cuál es la otra palabra? Sensibilízate con la voz de tu buen pastor. Y número tres, sintonízate. Y escúchame bien, estoy a punto de terminar. Llévate esto en tu corazón. Tú has venido aquí a este lugar para que salgas más vivo de como entraste. Tú has venido aquí a este lugar para que te vayas recargado y enfrentes una semana bendecida, poderosa y en victoria. Esto va a pasar solamente si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Sintonízate. Sintonízate. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo le estoy diciendo al pueblo de Dios que se sintonicen con su voz. Escucha, amado, cuando queremos sintonizar una determinada estación de radio para escuchar un programa especial, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si queremos sintonizar, tenemos que buscar la frecuencia correcta. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sintonízate. De igual manera, Dios tiene sus frecuencias especiales de reino, donde Él hace llegar su voz, hace llegar su mensaje, hace llegar su revelación, hace llegar su palabra. Y es ahí, en esa frecuencia, donde Dios te va a hablar, donde vas a escuchar la misma voz de Dios, la revelación de Dios, porque son portales donde Dios no solo se va a manifestar, sino te va a derramar de su gloria. Voy a pedir a toda la congregación se ponga de pie. Proverbios 1:20 al 21. Proverbios 1:20 al 21. Pongámonos de pie toda la congregación, porque yo quisiera que ustedes salieran con la certeza: número uno, soy oveja de Cristo, soy oveja de mi Señor. Número dos, voy a escuchar la voz de mi pastor. Proverbios 1:20, 21 dice, me encanta esta palabra: la sabiduría clama en las calles. La sabiduría es Cristo. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, dice Pablo. La sabiduría es tu buen pastor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los, versículo 21, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahora, escúchame bien. Número uno, familiarízate con la voz de Dios. Tienes que irte a la fuente de la palabra. Amén. Número dos, ¿cuál es la segunda palabra? Sensibilízate a la voz del Espíritu Santo.
Tienes que aprender a callar para que Él te hable. Sí, es cierto que Él te habla mientras le adoras. Es cierto que Él te habla mientras tú oras. Cuando tú lees la Biblia, Él te habla. Es cierto. Pero ¿quieres aprender verdaderamente a ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Calla y dile: es tu tiempo, yo te escucho. Habla Jehová. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Y número 3, sintonízate. Y cuando hablamos de sintonizarnos, te estoy hablando de que hay ciertos portales, ciertas frecuencias, y me estoy refiriendo a lugares donde Dios hace llegar la frecuencia de su voz de una manera clara y muchas veces tangible. Aquí estamos en una frecuencia. Su casa, la casa de Dios, es una frecuencia. Tu lugar, el aposento alto, ese lugarcito que tú has escogido, ahí busca esa frecuencia. No me quiten el texto. Mire lo que, mire, nada más para que entiendas que tenemos que sintonizarnos. Dice la palabra: la sabiduría clama. ¿A qué se refiere el sabio cuando dice la sabiduría clama? Se refiere a la voz de Dios que está hablando fuerte. La palabra clamar no es una voz normal, no, son gritos. Dios a veces tiene que decirte a gritos: escúchame, te estoy hablando, hazme caso, te amo, vuélvete de tus caminos, arrepiéntete. Eso es clamar. La sabiduría clama, se refiere a la voz de Dios que está hablando fuerte al punto de gritar para que sus ovejitas lo escuchen. Pero si tú quieres estar sintonizado para poder escuchar esa frecuencia, tienes que buscar los lugares claves donde llega esa frecuencia. Número 1, dice: la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Qué significa eso? Esos lugares eran los lugares donde los profetas de Dios se paraban para profetizar. Las calles y las plazas era donde el profeta Jeremías era enviado para dar la palabra de Dios a su pueblo. Si tú escuchas que viene un profeta, no te quedes en tu casa. Dice: me voy a sintonizar. Ahí está el profeta parado en la plaza, voy a irlo a escuchar. ¿Estamos? La sabiduría, dice, clama en los principales lugares de reunión. Solamente dentro del contexto hebreo había ciertos lugares principales de reunión, y estos eran los lugares sagrados donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, como el tabernáculo, el templo y la sinagoga. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión. Aquí está clamando la sabiduría. El príncipe de los pastores te está hablando. Y me encanta cómo termina. Dice: las entradas, la sabiduría clama en las entradas de las puertas de la ciudad. ¿Sabe quiénes se paraban ahí en las principales entradas, en las puertas de la ciudad? ¿Sabe quiénes se paraban ahí? En ese lugar solamente se paraban los sabios, los ancianos y los príncipes de Dios. Se paraban para aconsejar al pueblo. ¿Qué aprendemos? ¿Quieres sintonizarte con la voz de Dios? Ve a esos lugares donde hay una frecuencia clara y nítida de la voz de Dios. ¿Eres oveja? Una vez un turista llegó a África y dice que en esa parte donde él llegó había un gran lago muy hermoso, y él fue a visitar al lago. Y ya en la tarde dice que de pronto
comenzaron a llegar los rebaños de las ovejas. Llegaban rebaños de 500, de 700, hasta de 900,000 ovejas llegaban. Y dice que lo curioso es que todas las ovejas traían sed y se iban al lago, pero se revolvían. Entonces este turista dice: wow, ¿cómo le van a hacer cuando se vayan? Si el que trajo 500 se revolvió con el que traía 700, y el de 700 ya se revolvió con el que traía 1000. Dice: me voy a quedar a ver cómo le hacen, porque este es un problemón. Pero dice que ya después, mientras las ovejas estaban en el lago tomando agua, los pastores estaban platicando, quitados de la pena. Ya que terminaron las ovejas, dice que cada pastor comenzó a emitir un sonido. Y cuando las ovejas escucharon el sonido, cada oveja, era impresionante verlo, cada oveja conocía el sonido de su pastor. Y las 500 se fueron para un lado, las 700 se corrieron. Y dice: yo quedé impresionado, porque cuánta razón tiene la Biblia que una verdadera oveja sabe escuchar la voz de su pastor. Levanta tu mano. Levanta tus manos, pueblo, iglesia. Dale gracias a Dios. Bendice a Dios si eres una oveja. Dile: Padre, gracias por comprarme. Alábale, dile: gracias por rescatarme. Y ahora soy oveja de tu prado. Ahora soy oveja de tu rebaño. Alábale a Dios, dale gracias, porque Él es tu pastor. Tú no tienes que preocuparte. Él se encarga, Él te pastorea, Él te cuida, Él te protege. Nada me faltará en ti, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Solamente quiero terminar con esto. Si eres una oveja, ¿estás siendo altamente productiva? Si eres una oveja del Señor, ¿te gusta mostrar una actitud de humildad y de mansedumbre ante la provocación de la vida o ante la adversidad o enfrente de tus enemigos, dejando que Dios se encargue de esos asuntos que a ti te gustaría tomarlos en tus manos? Él es tu pastor. Él es el que va a defenderte. Él es el que te va a levantar. Él es el que se va a encargar de tus enemigos. No te amargues. No te amargues, porque Él pelea tus batallas. Esconde esas garras, mete esos cuernos, porque Dios es tu pastor y nada te va a faltar. Padre, gracias, gracias papá. Gracias papá, porque tenemos un pastor poderoso. Tenemos un pastor donde tu palabra nos dice: nada te va a faltar. Y no temas, manada pequeña. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo peleo tus batallas. Mía es la venganza, dice Dios. Y en el nombre de Jesús, solo te animo a que busques más a tu pastor y te deleites en la voz
Cuando escuche la voz de Dios, deleítate. Cuando escuche la voz de Dios, obedécele. Cuando escuche la voz de Dios, regocíjate. Cada día, cada momento, si algo has de buscar, que sea escuchar la voz de tu buen pastor, porque Él te está hablando muchas veces y de muchas maneras. Padre, gracias por tu palabra. Declaro que esta palabra cayó en buena tierra y que vamos a sacar esa ovejita mansa y humilde que traemos, Padre, aquí adentro, que tú nos has dado a través de Cristo, a través de tu Espíritu Santo. Señor, reprendemos todo espíritu de venganza, todo espíritu de ira, todo espíritu de amargura. Reprendemos toda autodefensa. Tú eres el que nos defiendes. Y en el nombre de Jesús, despide a tu iglesia y a tu pueblo en paz, sabiendo que el pastor nos va a defender de los leones y de los osos, y que nos va a llevar a delicados pastos, y que junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Padre, bendice a tu pueblo y que en esta semana andemos confiados, sabiendo que tú eres nuestro dueño y que tú eres nuestro pastor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te damos gracias. ¿Y cuánto puedes decir? Un tremendo amén.